Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Tania Carrasco de revolucionate.com y hoy es un día muy grande. No puedo contener la emoción porque tengo conmigo a Sergi Torres. Sergi, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Tania. Es un placer. Bueno, yo le decía a él que, claro, era como para mí como si estuviese entrevistando a Michael Jackson, es como un momento muy chulo. Y bueno, quiero contarle a Sergi, porque la gente de mi comunidad ya conoce más o menos de qué te conozco o por qué te sigo. Y es que hace años, cuando te descubrí, supongo que por recomendación de alguien, no lo recuerdo, y empecé a escuchar tus charlas, las escuchaba con mucha irritación porque no entendía nada. O sea, me parecía un tío loco que estaba contando cosas que yo no entendía, además eso me irritaba porque, claro, la gente me decía o me llegaba que como que lo tenía que entender y yo no entendía nada. Es más, cuando la gente te preguntaba cosas, yo pensaba, no, o sea, tampoco entiendo las preguntas que le hacen. O sea, para mí era todo surrealista y me sentaba fatal no entender de lo que estabas hablando. Y un día llegó mi pareja, que también te seguía, con una sorpresa, me regaló 2 entradas para ir a verte en persona a Madrid. Esto fue, fue en 2017. Y claro, cuando me regaló las entradas, yo no le dije nada para no quitarle la ilusión, pero pensé, coño, me podías haber regalado, no sé, me podías haber llevado a un concierto o haberme comprado unos zapatos. O sea, el regalo un poco me molestó porque yo no te entendía. Digo, oye, bueno, pues vamos a Madrid y por lo menos, como me gusta mucho la ciudad, pues nos damos un paseo por allí y lo de Sergi, pues que salga como tenga que salir. Aguanto el chaparrón y punto. Y bueno, llegamos allí al teatro, yo no tenía todavía conciencia de hasta dónde llegaba tu mensaje, había una cola de gente enorme y faltaba todavía una hora para que abriesen las puertas. Y claro, ahí me volví a plantear, o esta gente está también muy loca, pues que yo hay algo que tengo que encajar aquí que no estoy encajando. Y, y bueno, estuvimos en la charla y fue muy curioso al empezar porque la charla fue, no sé si tú lo recuerdas, era el teatro donde actuaba Pablo Carbonell y era un 7 de julio de 2017. Y la primera persona que tú sacaste voluntaria a contar algo que tenía que contar se llamaba Julio. Y estábamos en el 7 de julio de 2017, yo flipaba porque digo, no, esto no puede ser. Y cuando salí de la charla, de la conferencia, mi energía había cambiado completamente, mi comprensión hacia tu mensaje, como que ya había encajado la pieza que me quedaba, salí con la sensación de por fin he entendido a este tío. Y de hecho, inmediatamente publiqué un artículo que se llamaba El día que por fin entendí a Sergi Torres. Y contaba esto en mi blog, contaba un poco cómo yo no te entendía nada y de repente con este regalo, viéndote en persona y escuchándote con la mente más abierta, conseguí entender. Este artículo, que no estaba pensado ni para posicionarse, nada, fue una reflexión que yo quise hacer para contarle a mi comunidad. El día, un año después, el día que cumplía 35 años yo, el día de mi cumple, estaba en casa, ya eran las 10:30 de la noche, estábamos cenando y me llegó un WhatsApp de una clienta de mis cursos. Y me dice, Jolín, estás que te sales, hasta Sergi Torres te comparte los artículos. Digo, ¿perdona? Alguien de tu equipo había encontrado el artículo en internet, lo había compartido en tu fanpage, claro, de repente un montón de mensajes, de comentarios, del número de visitas del artículo subió muchísimo. El día de mi 35 cumpleaños, o sea, lo tuyo con las sincronicidades es que es brutal. Y bueno, pues así, digamos que cambió ese amor-odio que yo sentía por ti, se convirtió en una admiración absoluta. Te sigo desde entonces de otra manera, ¿no? Porque ahora ya comprendo más el mensaje y desde hace ya unos años mi proceso también ha cambiado y quería contarlo para que tú lo supieses, cómo había sido, o sea, lo que significó para mí el día de mi 35 cumpleaños, ese regalazo que me hicisteis. Y bueno, recordando eso, hace poco me envalentoné y digo, voy a pedirle una entrevista, que no, ya lo tengo. Y si puede ser, pues estupendo. Así que, Seti, me gustaría que no te voy a preguntar nada en especial, me gustaría que contases qué ocurre ahora en tu trabajo, por dónde estás trabajando, cuál es, si sigues alguna línea concreta, porque ayer escuchaba una charla muy bonita y hablabas de la personalidad, de cómo confundimos, cómo queremos cambiar lo que somos desde nuestra personalidad y hablabas de que nuestro poder está en la conciencia, que desde la personalidad no podemos cambiar nada. Cuéntanos un poquito sobre esto.
Es complicado a veces para mí, es todo un tema encontrar palabras para expresar algo que para mí es, por un lado, sumamente íntimo y por el otro lado, sumamente universal. Significa que este espacio de la personalidad, que es ese espacio que usamos para comunicarnos, para relacionarnos, para ser sociales, para ser culturales, para tener cosas, es como una especie de capa que no se sitúa ni en un lado ni en el otro. Entonces se me hace muy complejo. Pero sí que puedo descubrir, cuando me abro a ser Sergi Torres, que todo eso a lo que nosotros llamamos personalidad, y me preguntabas por mi línea de trabajo, lo que estoy haciendo, pues hay una voluntad personal que quiere cosas, que tiene intenciones, que tiene objetivos, pero me doy cuenta, o al menos en mi vida así se me ha mostrado, que no sirve de nada, no me funciona. Es más, me frustra, porque aquello que deseo o aquello que quiero, mis maneras de hacer, están muy alejadas de las maneras naturales del mero hecho de existir junto a todo un contexto que existe junto conmigo. Esto que parece tan raro y tan abstracto, se resume de una forma muy sencilla, que cuando puedes ver de frente a tu personalidad con todo lo que conlleva, puedes ver más allá de ella. Entonces, mi línea de trabajo, no hay línea de trabajo. ¿Qué estoy haciendo? Lo que surge en mi vida. Es como que la personalidad se convierte en una herramienta para expresar algo que es muy intrínseco a uno mismo, muy natural. No sé si tiene sentido lo que digo. Sí, ahora tiene sentido. Esto me lo cuentas hace un par de años y estaría con los ojos como platos fingiendo que te estoy entendiendo, ¿no? Qué bueno. Sergi, ¿cómo era la personalidad de lo que vemos ahora antes de iniciar todo este proceso de conciencia? Porque supongo que había un punto de inicio que el Sergi Torres no fue siempre así. ¿Cómo era la personalidad del Sergi Torres de antes de empezar su proceso? Fíjate que mm, es paradójico esto, porque mi personalidad no ha cambiado en nada, es la misma. Contiene cantidades inhumanas de arrogancia, de pretensión, de miedo, de tratar de querer qué, de no querer qué. Mi personalidad vibra en eso. El punto es poder ser más allá de la personalidad. Porque me di cuenta de que mientras yo estaba sometido, déjame usar la palabra, el verbo someter, yo estaba sometido a mi personalidad, solo veía desde ese prisma y curiosamente, desde esa arrogancia, yo quería mejorar la personalidad, quería cambiar la personalidad, quería llegar a ser alguien en la vida a través de mi profesión, de mis relaciones, pero cansa mucho y es infértil, no da fruto. Entonces, una vez empecé a ver mi personalidad con mucha claridad y el dolor que eso implica, porque hay mucho dolor insertado en la manera de ser, pude descubrir ser, solo ser. Y en ese momento la personalidad ¿cómo poder expresarlo? Se adhiere a eso. La personalidad deja de luchar y pasa al servicio del ser. Pasa a ser una arrogancia. Ay, perdón, una herramienta. Entonces, desde esa herramienta, la arrogancia, por ejemplo, pasa a convertirse en certeza. La arrogancia pasa a convertirse en intransigencia a la hora de no usar la personalidad para obtener un objetivo. No sé si tiene sentido esto también. Sergi, ¿hubo algún punto de inflexión en tu vida que te hizo pasar de no ver a ver o ha sido un proceso paulatino? ¿Siempre has estado interesado en el desarrollo personal? Ha sido un proceso paulatino, pero que ha contenido momentos críticos muy obvios. Yo los llamo momentos bisagra, donde ves que una puerta se abre o una puerta se cierra. Son momentos en los que mi personalidad se ha visto expuesta completamente y donde he podido ver lo que yo llamo las catacumbas de mi conciencia. Ese lugar donde sufro, ese lugar donde solo deseo cosas, donde tengo miedo de perder lo que tengo. Y cuando llego a ese lugar hay una puerta, es la última, que cuando la cruzas ya no hay nada más que cruzar.
hay solo existencia, existo, sí, dentro de una personalidad, pero que ya no me contiene. Empiezas a ver ese espacio como a lo largo de lo que llamamos el tiempo, porque lo vemos como una cosa lineal, el tiempo, vemos como el tiempo lineal inicia un proceso donde la conciencia se va como encarnando en la personalidad. Pero en mi caso fue a base de experiencias que llevaban la personalidad a su máxima ridiculez, por llamarlo de alguna manera. ¿Y puedes contarnos, a modo así sensacionalista, algún ejemplo concreto de estos momentos, de algún momento en el que tu personalidad se viese expuesta? Sí, hay un momento en mi vida donde me doy cuenta, empiezan a suceder cosas en mí que no las puedo entender, no las puedo comprender. Por ejemplo, recuerdo estar escribiendo en el ordenador y de repente es espontáneo, como, no sé cómo explicarlo, pero hay como mi conciencia de ser yo, de ser Sergi, contenida en ese momento en mi cuerpo, de repente hizo ¡ploj! Como si estallase y empecé a ser consciente de que estaba incrustado en un instante dentro del tiempo, como si lo estuviera viendo desde fuera del tiempo, estaba viendo que yo estaba escribiendo dentro del tiempo, dentro de un aspecto muy concreto llamado Sergi Torres, por lo tanto estaba viéndolo desde fuera y veía que ese instante y esa forma de ser, Sergi Torres, era una opción de infinitas opciones que yo estaba contemplando desde ese espacio. Entonces, cuando eso sucede, la personalidad se ve completamente retada, es un reto, porque dentro de mis recuerdos, Sergi Torres, no estaba la posibilidad de vivir esa experiencia. Entonces, cuando la conciencia se vuelve a plegar y vuelve a ser Sergi Torres, ese Sergi Torres, que sigue siendo el mismo, contiene una experiencia que lleva a esa esencia a manifestarse a través de la personalidad. Entonces, sigue siendo el mismo, pero ya no es el mismo. No sé si me explico. Te explicas perfectamente. Además, me gusta mucho, aunque no viene a cuento, pero no quiero que se me olvide, me gusta mucho cómo gestionas, cómo hablas del tema de la culpa. Y te pregunto por esto concretamente porque es algo recurrente en mi trabajo, ¿no? Con el tipo de mujer que yo trabajo. Considero, o por el trabajo que hago, que yo hago sobre todo coaching, hago una mezcla de coaching y minimalismo para ayudar a las mujeres con el tema de la autoestima, de la sanación de su propio poder. Y hay unas grandes dosis de culpa en la mujer, que desde mi punto de vista vienen de mucho atrás, de que naciésemos, ¿no? Y dijiste una frase muy bonita en una charla, que ¿cómo sería si no tuviésemos la capacidad de ver esa culpa? Me gustaría que nos hablases de dónde crees tú que vienen estas dosis de culpa tan grandes que tenemos las mujeres y qué quieres decir con eso de qué pasaría si no tuviésemos la capacidad de verla. Buenísimo. Fíjate, cuando yo examino, miro la culpa, el miedo, la soledad, son, déjame expresar así, son como fuerzas gravitatorias. Son como una energía que tiene densidad, que atrae la conciencia a mí. No me permite explorar lo abstracto, no me permite lanzar ideas al infinito. Me lleva a ser yo, a lidiar solo conmigo mismo. Cuando siento culpa, hay como algo se cierra, algo se compacta. Son frecuencias de compactación. Esa culpa, por ejemplo, es de los primeros estadios de cuando una conciencia abstracta, universal, una conciencia una conciencia soy consciente, pasa a ser solo consciente de sí mismo. Cuando pasa a ser solo, y subrayo, solo consciente de sí mismo, significa que ha olvidado todo, solo se sabe a sí mismo. Cuando hacemos ese gesto, lo primero que aparece en la conciencia esta particular, lo primero es miedo. Lo primero. El primer gesto de ser uno mismo es miedo.
El segundo es soledad. Y el tercero es culpa. Un sentimiento de culpa de haber hecho algo que no recuerdo, que me ha llevado a ser solo yo y que me lleva a tener que luchar por la vida, a demostrar que soy no sé qué, a lograr no sé cuánto. Es decir, a ser un ser humano que ignora su realidad. Cuando soy un ser humano que ignora su realidad basado en esa culpa, por ejemplo, que es una de las capas, entonces estoy completamente perdido y no me permito tomar decisiones que me llevarían a experimentar la libertad de existir. Por eso pienso, pero la culpa, siento, pero la culpa, viene en mi mente la idea, pero la culpa, no me permite explorar decisiones que fueran más allá de mi manera de ser. ¿Me explico? La culpa nos mantiene siendo nosotros mismos. Claro que si yo estoy sufriendo, estoy en una relación donde estoy sufriendo, estoy en una manera de vivir que no me gusta, pero por culpa me manejo, me sigo manejando, no tiene sentido. Empiezo a sufrir, empiezo a sufrir. Podríamos decir entonces que la culpa, nos agarramos a la culpa porque nos da identidad. Bingo. Pero además es bisagra, es viceversa. La culpa nos ofrece identidad y la identidad nos devuelve culpa para seguir sintiendo identidad, para sentir culpa, para... ¿Sí? Entonces, los procesos mentales, fíjate que son así. No salen de mí, van y vuelven. Lo que yo pienso de ti regresa a mí, porque lo que yo pienso de ti, al regresar, me hace tener una experiencia de mí contigo, pero no me permite ir hasta llevar una experiencia contigo que me lleve a descubrir qué es ser un ser humano relacionándose con otro. ¿Sí? Ya hemos salvado esa capa. Entonces, sí, la culpa da identidad y la identidad ofrece culpa. Es una retroalimentación. Por eso la personalidad se quema tan pronto. Por eso la personalidad se siente insatisfecha, porque no hay nada nuevo en ella. Me acabo de quedar en blanco, tengo la sensación de que en lugar de tú no hablas de gestionar las emociones o de gestionar lo que ocurre, sino de vivirlo simplemente, ¿no? Pues, ¿esta idea está en ti o es algo que yo me he inventado a raíz de escuchar? Sí, es una opción. Hay una opción de vivir las emociones a tiempo real. Significa, es un ejercicio de honestidad que puede llevar incluso a la humildad. Significa que tú te abres a sentir lo que sientes, te das cuenta de que tú no estás siendo consciente todavía de dónde tú estás generando esa emoción, por lo tanto no intentas deshacerla, porque no tiene sentido. Es como si yo saco la mano por aquí e intento acabar con ella sin saber de dónde viene, sin atender la causa. Si yo atiendo esto, no estoy atendiendo nada en realidad, porque aquello que hace que la mano esté aquí sigue produciendo eso. Entonces, si yo me abro a sentir lo que siento a tiempo real, lo que me daré cuenta es que hay una conciencia que está atendiendo esa emoción. Y me daré cuenta de que esa conciencia es como un tubo que está ahí siempre, a través del cual pasa la tristeza, la nostalgia, un poco de alegría, ahora no sé qué, van cruzando, las emociones cruzan. ¿Qué hacemos nosotros? Cuando cruza la tristeza, ¡quieto aquí! Que no te quiero. Tú tienes que ser alegría, tristeza. Entonces, no permito que la tristeza fluya, se queda ahí. Entonces, cuando yo hago esto, ostras, me siento triste de sentirme triste y lo que hago es empezar a identificarme con eso y empiezo a usar para generar mi estructura mental la tristeza. Queriendo evitarla, construyo una mentalidad que tiene miedo a la tristeza. Cuando tengo miedo, ¿recuerdas? Miedo, soledad, culpa, son atractores. Cuando tengo miedo empiezo a atraer tristeza. ¿Qué tristeza? La misma. Todo el tiempo la misma. Cuando hago esto, convierto mi personalidad en un almacén de lo que no quiero sentir. Pero como he decidido que no lo quiero sentir, ese almacén libre empiezo
a convertirlo en dos niveles. El inconsciente, donde aplasto todas mis emociones que no quiero, y el consciente, donde intento llegar a sentir algo que no estoy sintiendo, porque esto empuja. ¿Por qué empuja? Porque por naturalidad, como un globo de aire dentro del mar, quiere salir a la conciencia para seguir fluyendo, para seguir moviéndose. Ese movimiento casi nadie lo ve. Entonces, para mí es una forma natural de gestionar, entre comillas, porque no gestionas. También te permite ser consciente desde dónde tú estás produciendo las emociones y empezar a tomar decisiones desde ese lugar tan íntimo. Desde ese lugar tan íntimo. Y descubres que, por ejemplo, decidir abrirte a una situación genera unas emociones. Decidir rechazar esa misma situación genera otras emociones. Pero fíjate que ya estoy adentro. Decido vivir lo que está sucediendo, parece natural. Decido no vivir lo que está sucediendo, parece raro. Hablas del miedo y me viene a la mente cuando yo le comento a las mujeres que trabajan conmigo y me dicen, es que yo no quiero tener miedo, quiero eliminar el miedo, quiero acabar con el miedo. Y yo les intento explicar que no se trata de eso, ¿no? Que se trata de precisamente de lo que tú hablas muchas veces, de unirte a ese miedo para que dejar de verlo como un conflicto, como un enemigo. ¿Cómo puede llegar a alguien con esa creencia de yo no quiero al miedo como aliado, yo quiero eliminarlo, a estar en paz con ese miedo? Mira, una metáfora. Si yo quiero luchar contra la ley de la gravedad, tendré que ejercer una fuerza en oposición. Y la oposición es conflicto. Generaré conflicto. Y el conflicto termina generando frustración. Cuando yo conozca perfectamente la ley de la gravedad, de dónde surge la gravedad, cuando la conozcamos, podremos levitar. Pero hay que conocerla primero. Hay que sentirse pesado. Con el miedo sucede exactamente lo mismo. La parte de mí que tiene miedo es la que quiere no tener miedo, porque tiene miedo del miedo. Si yo me abro a sentir el miedo, me daré cuenta de que es una sensación. Y si me abro a sentir la sensación de miedo, veré todo lo que produce en mí. Veré cómo mi sistema nervioso se contrae, cómo mi cuerpo se contrae. Veré cómo al sentir miedo hay una contracción y la vida no funciona por contracción, funciona por expansión. Podré empezar a ver desde dónde estoy contrayéndome y poder empezar a ver desde dónde yo estoy teniendo miedo a mi propio miedo. Ahí es cuando puedo tomar nuevas decisiones. Pero fíjate de nuevo que volvemos a ese lugar que estábamos viendo esencial. No es que decidiré no sentir miedo, decidiré abrirme al miedo. Cuando tú te abres al miedo, ya me dirás tú cuánto tiempo dura ese miedo. Esto que comentas del miedo, con lo que has dicho antes de la toma de decisiones y la contracción y la expansión, es algo que suelo comentar yo a la hora de esto, de tomar decisiones, ¿no? Porque, bueno, podemos dar un plan de acción, ¿no? Que el coaching es mucho de esto, de pasar de A a B con su plan de acción y todo muy estructuradito. Y, y creo que a la hora de tomar decisiones, no sé tú cómo lo ves, es importante escuchar al cuerpo en ese momento de contracción o de expansión. Y cuando escuchas desde ahí, poniéndole conciencia a lo que cada persona podamos ponerle dentro de nuestro proceso, es más fácil tomar decisiones. ¿Estás de acuerdo con esto? Es un nivel de aproximación a la conciencia porque te haces consciente de algo, en este caso del cuerpo. Y ahí hay mucha información que no vemos porque estamos muy identificados con el cuerpo. Al estar tan identificados con el cuerpo, ¿qué quiero decir? Que creo que soy el cuerpo y solo el cuerpo, no lo escucho, no lo escucho. Entonces, esa propuesta que haces es un nivel de aproximación a la conciencia que para muchas personas puede ser muy, muy útil. Además, es muy obvio cuando el cuerpo habla, es muy obvio. Es muy obvio cuando tengo hambre y cuando no tengo hambre, pero sigo comiendo sin hambre. Eso es estar identificado con el cuerpo. O es muy obvio cuando algo no me está sentando bien, por ejemplo, un trabajo, una relación, no me está sentando bien, pero decido las mismas decisiones que sigo decidiendo por miedo, culpa, ¿sí? Entonces puedo usar mi cuerpo, claro, es una herramienta.
está llena de sensores, no solo físicos, sino de otras cosas mucho más sutiles que no solemos experimentar. El cuerpo humano déjenmelo expresar, como una herramienta de suma sensibilidad biológica que está totalmente en coherencia con la conciencia existencial. Es brutal, por eso puedo existir a través del cuerpo. Cuando podemos usar el cuerpo desde el prisma que tú dices, yo puedo ir entrando, hasta llegar a conocer el cuerpo que el universo tiene. ¿Por qué? Porque tiene que estar en sintonía. No es posible que esté abstraído de ese otro cuerpo. ¿Me explico? Ahora que hablas de... Lo he llevado a lo más abstracto, pero de nuevo, no me sienta bien esto. Por ejemplo, es un nivel de realización básico y muy importante. No sé si escuchas el ruido, sabía yo que en el momento en el que estuviese haciéndole la entrevista a Sergi Torres, iba a pasar el señor que limpia las hojas por la calle. Entonces, Okay. si escucháis un ruido, es que hay alguien limpiando con un aparato que me dan ganas de incrustárselo de vez en cuando por sus lugares interesantes. Sergi, ahora que hablamos... Pues esto, disculpa, permíteme usarlo porque, Por claro, favor. ahí puedes ver tu cuerpo como cuando la bella melodía de este señor que nos está poniendo gratuitamente una banda sonora a este momento, Sí, sí. puedes ver cómo el cuerpo hace... Y puedes escuchar la melodía que tu cuerpo canta. Entonces, ese señor está tocando esa melodía tan bonita y nosotros cantamos la de... Entonces empezamos a vernos, a vernos, a vernos, a vernos, a vernos. A ver, déjame escuchar la melodía. ¿Lo oyes? Y además se va a ir oyendo cada vez con más intensidad durante unos minutos. Es buenísima, me encanta. Es Es maravilloso. buenísima. Es para que se dedique solo a esto. ¿A qué dices que se dedica? A limpiar las hojas de la calle. Ah, Nadie limpia las cacas, pero hojas no tenemos. buenísimo. Claro, fíjate que yo no estoy escuchando el sonido que tú escuchas, ¿No? yo estoy escuchando sus armónicos. No, a mí me llegan sus armónicos y estoy escuchando como si alguien estuviera tocando un didgeridoo o algo así. Lo encuentro maravilloso. Me alegro que a ti no te irrite. Esto yo creo que depende también del nivel de conciencia. No lo sé, pero aquí me llegan armónicos. Qué bonito. Sí, sí, fíjate. Qué bueno. Espero que a la gente que nos está escuchando también le lleguen armónicos, porque si no va a ser un poco desagradable. A mí da como que invita a meditar y todo. Sí, sí, totalmente. Invita a bajar con él, ponerte muy cerca y sentarte a meditar. Totalmente. Mañana lo hago, Sergi. Sergi, volviendo a la entrevista, que estábamos hablando justo del cuerpo, ¿qué hace Sergi Torres hoy en día para mantener su cuerpo físico saludable? Oh, pues escucharle. Estoy permitiendo que él me enseñe a tratarle. Que él me enseñe. Me he dado cuenta, y no sé cómo va a sonar, pero lo voy a decir así, que la información que tenemos hoy en día acerca del cuerpo es muy limitada. Muy limitada. Solo hay que ver, por ejemplo, la nutrición. La cantidad de dietas que son la mejor dieta. Y cuando yo me acerco a una de ellas, tengo que entrar por la puerta del esfuerzo y la disciplina. Por lo tanto, ya no me sirve. Pero si empiezo a escuchar a mi cuerpo, veré con mucha claridad cuándo tiene hambre. Cuándo tiene hambre. Importante. Veré de qué tiene hambre. Lo veré. Veré qué me sienta bien y qué no me sienta bien. Veré qué como que es de hambre psicológica y no de hambre nutritiva. Lo veré. Entonces, simplemente dando respuesta a lo que el cuerpo me indica, va apareciendo mi dieta. Y veo que no es una dieta establecida, es una dieta que cambia. Llega la primavera y mi dieta cambia, me apetecen otras cosas. O el ritmo de alimentación cambia. Quizá en primavera me apetece comer muchas veces poca cantidad y en invierno menos veces más cantidad. Y empiezo a ver cómo mi cuerpo me dice y puedo ver cómo, ostras, esa sabiduría está en la naturaleza. Lo hacen todos los animales, todos los animales. Los animales no comen a la 1 de la mañana, de la tarde, ni desayunan, no. Hacen lo que hacen cuando lo hacen. Eso a nivel de alimentación, pero a nivel, yo qué sé, de
ejercicio físico igual. Mi cuerpo me indica. Mi cuerpo no me pide que haga, que corra, que haga, no me pide eso el cuerpo. Me pide algo mucho más sutil, me pide otro tipo de sutileza, me pide un movimiento desde una escucha. Ah, eso es Tai Chi, es Qigong. No, no, es Sergitun. Es Sergitun, es algo que surge desde mí. Ahora fíjate que estoy haciendo pilates y lo estoy haciendo con un instructor, Tony, que ha trascendido el pilates. Él aprendió pilates de un discípulo de quien descubrió pilates, de quien Yo creó sé pilates. ver tus pilates. Es que soy profe de pilates desde hace casi más de 10 ¡Oh, años. buenísimo, buenísimo! Pues entonces estoy entrando en este mundo y es increíble como Tony, antes de ofrecer un ejercicio, entra en silencio para mirar esa esencialidad del cuerpo que tiene enfrente y cómo adapta Pilates a la realidad del cuerpo que tiene enfrente. Y luego me invita a que yo pueda adaptar desde mi experiencia el ejercicio. Y estoy viendo el potencial que eso tiene, porque en ese movimiento de Pilates todo está integrado. ¿Qué quiero decir? Que ese movimiento me alimenta, me nutre, que ese movimiento me relaja, que ese movimiento me estira, que ese movimiento me tonifica, que está todo incluido. Es hermoso. Me encanta que estés comentando, que estés hablando de pilates. Buenísimo. Me encanta. Es la primera vez que expreso esto, supongo que también por la pregunta, pero me encanta, me encanta. ¿Y haces clases privadas o son colectivas? Son privadas. Y te expreso esto no para decir que las colectivas no son correctas, No, 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 ni no. mucho menos, Ni era mi pretensión llegar a ese punto no, tampoco, ¿eh? pero Tony lo propone así porque requiere de esa escucha a ese cuerpo, a ese organismo, simplemente por eso. Tengo la sensación, Sergi, cuando hablo contigo, y esta es una idea que tampoco he manifestado yo en público hasta este momento, no lo he dicho, me lo he guardado para mí, pero quiero compartirla contigo. Tengo la sensación cuando te escucho en tus conferencias, o ahora mismo ya me venía la idea muchas veces a la cabeza, cuando pienso en mi trabajo respecto a ti, no comparándolo, sino a lo que yo hago y lo que estamos haciendo muchas personas, me da la sensación o me llega la idea de que nos hemos inventado un montón de disciplinas de todas las características y con todos los matices y todos los nombres y todas las conexiones, que muchas veces lo que hacen al poner estas etiquetas y al tener que especializarte en algo concreto para llegar a más gente con tu trabajo, todas estas cosas del marketing, que lo hemos hecho para no profundizar en la verdadera raíz de lo que ocurre, para seguir poniendo parches menos dolorosos, pero que siguen siendo parches al fin y al cabo. ¿Cómo te llega a ti esta idea? Sí, sí, es así. De hecho, de la manera, la forma de, nos hemos detenido en la forma para mantenerla y estructurarla y analizarla y compartirla. Pero bajo mi punto de vista, esto, si no se trata con suma atención, uno se puede quedar atrapado en esto. Incluso a lo que yo estoy haciendo, uno se puede quedar atrapado con lo que yo estoy haciendo. Se puede quedar atrapado con las charlas que yo estoy dando, con la forma. Se puede quedar atrapado. O yo me puedo quedar atrapado con la forma de charla. Pero hay otra manera y es cuando tú usas lo que haces, una charla, una técnica, un deporte, lo que sea que haces. Cuando tú lo usas para expresar tu corazón en ello es secundario. La charla, la técnica, el nombre es secundario. Le ponemos forma y le ponemos nombre para poder comunicarnos y entendernos, pero no nos atrapamos en ello. Fíjate que en ese ejercicio de atrapar es muy curioso lo que ocurre en ciertas disciplinas, y es que empiezan a aparecer distintos linajes. Y curiosamente, esos distintos linajes provienen de distintas formas de comprensión. Yo he comprendido esto distinto, pero si ese linaje no permite que los demás también comprendas en formas distintas, ¿qué pasa? Que desde tu linaje empiezas a competir con el linaje del lado o del otro lado. Entonces, esto lo he visto y es extraño.
es muy extraño. No sé si tiene sentido, pero así Sí, es como lo experimento. tiene sentido para mí precisamente porque también estoy en esa... Era como una reflexión interior que todavía no había manifestado porque estaba todavía intentando encajarla o ponerla en su sitio, que tampoco es necesario, ¿no? Pero también a raíz de lo del Pilates me venía esto también de nuevo, porque bueno, siempre he tenido mucho éxito en mis clases de Pilates, aunque llevo un par de años que no ejerzo porque estoy con el tema online y no tiene nada que ver con el Pilates, pero en mis clases de Pilates había meditación, lo que las hacía parecerse un poquito al yoga. En mis clases de Pilates había mucho de Qigong, porque en determinados momentos soy maestra de Qigong también, ¿no? Entonces, de lo que a mí me iba sirviendo, pues iba dándole forma y había que meterlo en Pilates porque no le puedes poner Pilates yoga. Entonces hay que encasillarlo, ¿no? Pero es verdad que bueno, vas buscando, en fin, la manera de solucionarlo. Vamos a ir acotando ya la entrevista porque no te quiero robar más tiempo, que sé que es muy valioso. ¿Qué opinas, Sergi Torres, del tema de la iluminación y el despertar espiritual? Déjame mirar. ¿Qué opino? No, no me llega ninguna opinión al respecto. ¿Puede ser un poco más concreta? Te lo pregunto concretamente porque escuché en una de las últimas charlas tuyas que he escuchado, como tú haces mucha broma, que es una cosa que me encanta de ti, estabas haciendo una broma con el tema de la iluminación, como considerándote tú no iluminado y como que estábamos en una búsqueda de la iluminación. Claro, supongo, entiendo, ¿no? Que para muchas personas tú eres lo más parecido a un ser iluminado que conocemos más de cerca, ¿no? Entonces, quería saber porque yo tengo tengo opiniones enfrentadas con esto de la iluminación. En este momento, quizá por mi propio proceso, considero que estamos en este mundo para vivir de la dualidad y si estuviésemos iluminados todos, pues estaríamos viviendo desde otro lugar. ¿Cómo ves el tema de la iluminación comparándolo con el tema que se habla también mucho, que es una línea que sigue mucho Susan Powell, por ejemplo, de vivir en la dualidad, con esto que nos ha tocado vivir sin buscar más allá la forma de iluminarnos y de trascender el ego, de gestionar de una forma perfecta las emociones, todo eso? Sí, yo bromeo mucho con esa idea porque sé que algunas personas piensan que yo estoy iluminado. Y lo esté o no lo esté, nunca va a ser lo que el otro piense que es. Entonces juego mucho con esa idea, porque lo hemos tomado de una forma muy seria. Cuando convertimos algo en un concepto y perseguimos ese concepto o esa idea, te alejas de la cosa. Porque la idea que tú tienes en tu cabeza está en tu cabeza ya. ¿Qué vas a perseguir? Eso por un lado. Por otro lado, yo no lo veo como esto, aquello, o así o asá. Cuando yo uso mi conciencia y me miro, y me veo luz. Veo que esa conciencia me permite la visión de verme, la visión de verte, la visión de ser consciente de ti, pero de una forma integrada. Estás dentro de mi conciencia. Eso, para mí, es estar experimentándome fuera de mi personalidad, a la cual la puedo contemplar también. ¿Es iluminación? No tengo ni idea, es lo que estoy experimentando ahora. ¿Tengo que llegar a alcanzarlo? No tengo ni idea si ya lo estoy experimentando, ¿por qué tengo que alcanzarlo? No lo sé. Entonces, si tú me dices que estás experimentando otra cosa, para mí no va a tener sentido decirte, lo que tú experimentas está muy bien, pero tienes que venir hacia lo que yo experimento. No tiene sentido. Entonces, todo lo que propongo todo el tiempo es que la gente se alcance a sí mismo ahora, porque eso es la iluminación, ser consciente de donde tú estás. Entonces, tú me dices, Susan Powell dice que hay que vivir la plenitud plenamente, perdón, la dualidad plenamente. Si tú haces ese gesto, eres consciente de la dualidad. Si eres consciente de la dualidad, significa que estás usando tu conciencia unitaria para ser consciente de la división. Ya estás en tu luz también. ¿Cuál es el problema? No veo la diferencia, no la percibo. Entonces mucha gente viene y me dice, yo me quiero iluminar y les miro y les veo siendo conscientes, luz, siendo conscientes
de la idea me quiero iluminar. Ya están iluminados, creyendo, persiguiendo una pequeña idea de lo que piensan que va a ser cuando se iluminen. Porque muchas personas también creen que llegar a iluminarse es que ese soplador que suena en tu calle empieza a tocar la novena sinfonía de Beethoven. No, es esto, es esto. Muy pocas personas se dan cuenta de que lo que buscan ya está sucediendo. Sergi, ¿tú eres así en tus relaciones, en tu vida cotidiana? ¿Vives una experiencia vital normal o eres una persona que en su día a día también tiene este tipo de conversaciones con su gente, con su... porque a mí a veces tengo amigas que me dicen, vale, ya, cállate, o deja de decirme esto o lo otro, y puede resultar cargante, ¿no? Entonces, ¿tú eres así en tu cotidianidad o eres una persona normal con conversaciones banales y con... ¿Me estás diciendo que ahora no estoy siendo normal y no estoy No, teniendo no, 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 conversaciones no, banales? no, no. Desde mi perspectiva sesgada de la situación, no. ¿Viste? Ese es un punto para mí vital, el mundo de la interpretación. Yo soy y veo cómo mi personalidad se adapta en función de lo que aparece enfrente de mi conciencia. Cuando aparece una situación padre-hijo, donde viene mi hijo, por lo que sea, mi personalidad, mi conciencia se amolda, se adapta, sin perder conciencia de ello. Toma una forma paternal, donde tomo decisiones paternales, acertadas y no acertadas, a través de las cuales puedo ser consciente de ello, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, visto así, parece, pero visto en la continuidad, es un padre normal y corriente, con sus errores, con sus cosas, un marido normal, un vecino normal, una persona completamente normal, visto desde fuera, como todo el mundo. Genial, me encantaría poder verte por un agujerito en algún momento determinado, pero como no puede ser, me voy a creer lo que me dices. ¿Sabes? Lo que me gusta mucho, me genera mucha alegría, es cuando, por ejemplo, voy al supermercado a comprar y la persona de atrás me dice, tú eres Sergi Torres. O voy a un restaurante a comer con mi familia, tú eres Sergi Torres. Me encanta ese momento porque puedo ver va a comprar, va al restaurante, me encontré con alguien, con un matrimonio en una ferretería, porque estaba comprando unos tornillos, no me acuerdo. Como, hostia, un contexto, pues sí, ¿no? Y esos momentos me hacen mucha gracia. Tiene que ser muy divertido, la verdad, ser Sergi Torres en esos momentos cotidianos. Sí, porque la gente tiene una idea de mí basada solo en lo que ve cuando lo ve. Por eso a veces les digo a la gente, no, preguntarle a mi hijo. Claro, sería muy interesante. Mira, la próxima entrevista se la voy a hacer a tu hijo, a tu mujer Oh, y a tus buenísimo, vecinos. buenísimo. Buenísimo. Sergi, para acabar, te hago la última pregunta, que es la que le hago a todas las personas que entrevisto y no quiero marcar contigo una diferenciación, ¿no? Una diferencia comparativa. Y porque además me interesa, me gustaría que para terminar nos hablases de una mujer que para ti sea referente, interesante o importante en tu vida y que no sea de tu entorno, que sea alguien a quien podamos acceder para conocerla. Wow, qué complejo. Una mujer de mi entorno, ¿sí? No, De de tu mi entorno entorno. no. O De mi sea, entorno, hombre, no. puede ser de tu entorno, que sea amiga tuya, pero que sea alguien que a quien nosotras podamos acceder también como una referente para escucharla o para entender Sí, por qué para ti es admirable. sí. Mira, es alguien a quien no conozco mucho, pero sí siento que se corresponde con lo que me estás proponiendo y se llama Yolande Durán, una Yo- mujer muy interesante. Yolande ¿Yolande? Durán, Ah, Durán, es una mujer francesa que tuvo una experiencia, ella dice que el silencio la aplastó y expresa cosas muy interesantes. No forma parte de mi círculo cotidiano, la he conocido, la he visto en un par de ocasiones y vibra ese silencio, se siente esa cosa. Muy interesante. gracias, lo pondré luego en los comentarios de la entrevista para que quien quiera pueda acceder a ella. Yo en cuanto cierre contigo me voy a ir a churretear a ver quién es esta señora, porque seguro que es muy interesante.
Y Sergi, te agradezco infinito con el corazón que me hayas dedicado este rato tan sumamente corto y bueno, pues tu tiempo, tu alegría, tu generosidad, para mí es importante, seguro que para las personas de mi comunidad también. Y gracias, gracias infinitas. Gracias, ha sido un placer. Muchas gracias. Igualmente, Sergi. Un beso. Gracias.